Hola, bienvenido a Vistage España. ¿Te gustaría saber cómo puedes ser el mejor líder de emociones y de relaciones? Pues voy a enseñarte estrategias y herramientas que vas a poner en práctica. Arrancamos entonces este webinar sobre cómo convertirte en un líder de emociones y de relaciones. ¿Por qué este webinar? ¿Por qué te queremos ofrecer desde Vistage este webinar? Bueno, el objetivo es principalmente que tengas herramientas, que tengas estrategias que puedas aplicar en tu día a día para ser un mejor líder de esta crisis del COVID-19 y sobre todo de las crisis que aún están por venir. Entonces, ¿por qué es importante para ti este webinar? Bueno, al final hay que entender que si eres CEO, si eres director general o tienes un equipo a tu cargo, pues que esta crisis o las que van a venir no son nada comparable a las otras que hemos vivido. Es una crisis sin precedentes. Luego también estamos en una crisis que todo es cambiante. O sea, el entorno es impredecible. Y esto hace también que en las organizaciones nos encontremos con personas que están al límite por la tensión, por las frustraciones que están viviendo. Y claro, al final estamos en un momento que aplicamos todo el conocimiento que tenemos hasta ahora, que son fórmulas que hemos ido utilizando para otras crisis o otras situaciones complejas y estamos viendo que no nos están funcionando. Por lo tanto, estamos buscando ahora nuevos enfoques de trabajo, nuevos enfoques de liderazgo que sean nuevos y que funcionen. Por lo tanto, ¿qué vas a sacar de este webinar? Objetivo número uno, y es que seas un mejor líder, que sepas liderar de forma mucho más efectiva esta situación. Luego, que no nos centremos en el qué. Esto del qué hacer, qué cambiar, se está hablando mucho y hay muchas cosas buenas que se están diciendo que hay que hacer, pero nos olvidamos del cómo. El cómo bajamos esto a la práctica, al día a día, está la clave porque cada entorno, cada organización es diferente. Por lo tanto, aquí es donde vamos a enfocar hoy este webinar, cómo llevar esto, estas estrategias o estas nuevas estrategias a tu día a día. Y luego está en el que no solo buscamos tu cambio, o sea, tú como líder tienes que cambiar, eso está claro, hay que evolucionar. Pero en este proceso tienes que llevar también contigo la organización y ella también tiene que evolucionar. Por lo tanto, estamos también buscando el reforzar en paralelo tu organización y, finalmente, como esta es una situación que no sabemos hasta cuándo va a ir, ni es tan impredecible que podemos hablar de duraciones de 1, 2 o más años, pues tenemos que tener la capacidad de ir transformando, a medida que van viniendo los problemas, los cambios, a todo esto a nuestro favor. Por lo tanto, vamos a arrancar con este webinar, menos cháchara, y ¿qué tenemos que empezar a entender para poner un poquito un marco a todo esto? Pues mira, como líder, la clave son las personas, porque son ese elemento básico que te va a poder hacer realmente mover hacia adelante todas esas estrategias, todos estos planes. Y no solo es la clave para esta crisis, sino también para la siguiente, las que van a venir. Entonces, está muy bien que hablemos de productividad, de eficiencia, efectividad. Esto hay que tenerlo en las soluciones que estamos buscando. Pero de esto ya estamos trabajando día a día. Esto ya está en nuestra operativa, porque ahí es nuestro foco. Es nuestro foco que estamos poniéndolo para que esto mejore. Pero ¿qué pasa? El principal tema es que nos estamos olvidando todo lo que es el desarrollo del equipo. Y el equipo como un equipo fuerte, un equipo más humano, un equipo mucho más solidario, que realmente se quieran las personas ayudar mutuamente y que te permita realmente decir, sí, esto es un elemento o es el elemento sobre el que puedo confiar y sé que me va a llevar hasta el final de la crisis y poder, ¿no? Sobrevivir o incluso llevar la empresa a otro nivel. Bueno, teniendo esto claro, en Vistage, los más de 25.000 miembros que formamos toda esta comunidad de CEOs, empresarios y altos directivos, al final hemos tenido muchas reuniones. Desde febrero, marzo hasta ahora hemos tenido muchas reuniones, conversaciones, entrevistas y siempre había una pregunta de fondo. ¿Qué haces tú? ¿O cómo lo haces tú? Y queríamos saber qué haces, qué te funciona y qué no te funciona. Y al final, de todas esas buenas prácticas, las hemos intentado simplificar o estructurar en 5 principios. 5 principios que son los que tienen que estar en tu agenda, de una u otra manera. El primer principio, para hacer que tu equipo sea realmente un equipo fuerte y lo sepas desarrollar como líder, es lo que hemos
anunciado de ser un líder de emociones y de relaciones humanas. Este es el nuevo cambio de paradigma de liderazgo, no un liderazgo de empresa, de negocio, sino un líder de personas. Luego, ya no se puede liderar a los equipos como equipos estándares, porque ahora es una competición. Estamos en un entorno donde el día a día se ha vuelto como una competición. Y aquí hay que tener entonces un equipo de alto rendimiento. Entonces también ya no vale más un enfoque tradicional de centrarse en lo que sabemos y hacerlo de esta manera y como siempre lo hemos hecho porque nos da esta fortaleza, pues ahora lo que hay que tener es un enfoque de trabajo hiper flexible, muy abierto y llevarlo incluso al extremo de estar continuamente buscando cosas nuevas, innovaciones que salgan de la zona de confort. Luego está el crear entornos que permitan que las personas se expongan, abran, compartan, sin tener miedo de compartir, de probar cosas nuevas. Y así fomentar realmente la innovación y el cambio. Y finalmente, tener red de equipos. Y red de equipos formados no solo por personas de la propia organización, sino por personas de la organización y del entorno de la organización. Y organizarlo bajo el esquema de equipos de gestión, de ejecución y de apoyo. Por lo tanto, esos son los 5 principios que se han identificado como principios bajo los cuales hay muchas buenas prácticas que realmente funcionan a gestionar esta crisis y sobre todo liderar de forma efectiva. Pues bien, cada uno de estos principios los vamos a tratar en un webinar. Y en el webinar de hoy vamos a tratar este primer principio, el convertirte en un líder de emociones y de relaciones humanas. Pero antes que nada, vamos a poner esto un poco en contexto de por qué líder de emociones. Pues primero, emociones porque es el elemento que hace mover las personas. Y podemos decir, no, está el tema económico, está el tema del puesto, sí, pero detrás están las emociones o cómo se interpreta esto en emociones. Aún así, la emoción que más aparece en una crisis siempre va a ser el miedo. Y si está el miedo, y es una emoción negativa, hay que tener siempre en cuenta que el ignorar una emoción o incluso no saber gestionarla, al final es como un volcán, es una bomba de relojería que te puede estallar. Y entonces, ¿qué pasa? Las emociones no desaparecen, se transforman simplemente, se quedan, y lo peor es que cuando estallan, estallan en un modo de reacción en cadena. Y entonces, la gestión de esa explosión es mucho más difícil, más costosa, y a veces es casi imposible, en comparación a la gestión de cuando surge la emoción por primera vez y se gestiona de una manera efectiva y eficaz. Bien, pues, ¿cómo te conviertes en un líder? En Vistage lo hemos intentado simplificar o estructurar para que lo puedas aplicar bajo 4 claves. La primera clave es algo muy básico. Si queremos gestionar algo, hay que hablar sobre ello, hay que enfocarse sobre ello, pues hay que hablar sobre emociones. Luego, otra clave, otro concepto es el de el realismo brutal. Ser objetivamente o ser lo más objetivo posible cuando comunicas, cuando planificas, y llevarlo incluso al extremo de ser antipositivo o el antipositivismo. Luego, otra clave es la paranoia productiva. Hagamos lo que hagamos, tiene que tener un impacto de avance. Y luego está la última clave, que es la disciplina fanática, que es, hay que tener esa fuerza, una fuerza interior de querer avanzar. Y querer avanzar es avanzar cada día, por muy poco que se avance, pero tener esa disciplina de decir, cada día se avanza. Cueste lo que cueste, pero se avanza. Bien, vamos con la primera clave, el centrarse, el hablar sobre las emociones. Pues aquí esto lo vamos a introducir con el ciclo de las conversaciones efectivas. El ciclo de las conversaciones efectivas lo inicias primero con una conversación contigo mismo. Te haces unas preguntas que te respondes y es una reflexión a modo de preparación para el siguiente nivel de conversaciones, que es con cada persona de tu organización. Una vez que hayas hablado con todas las personas de tu organización, pasas entonces al tercer nivel, que es la conversación en equipo, en una reunión de equipo, que es donde todos compartís las respuestas a unas preguntas de reflexión sobre las emociones.
Cuando se han tenido estas conversaciones en equipo, se vuelve a pasar al nivel número 1, que es otra vez la conversación con uno mismo. Porque las respuestas que se han recibido a nivel 2 y 3 sirven para continuar con esa conversación a nivel individual, consigo mismo. Bien, es muy importante que no solo nos concentremos sobre lo que hablamos, que esto es siempre un poco la mentalidad del líder, del CEO, sino también tengamos siempre en cuenta de observarnos y ver las formas, cómo comunicamos, cómo dialogamos con las otras personas. Para esto te puedes preguntar, mientras estás conversando con una persona o con todo el equipo, ¿estoy escuchando realmente? ¿O estoy soltando mis mensajes sin conexión con lo que la otra persona está hablando? Por lo tanto, ¿conecto con la otra persona? ¿Hay este diálogo? ¿No es un monólogo? Luego, ¿doy espacio a la otra persona? ¿Hay silencio? ¿Hay el espacio suficiente para que la persona acabe de formular sus ideas? Luego, ¿me centro realmente en lo que es importante o estoy aquí poniendo flores y florituras a lo que no toca? No estoy siendo preciso, no estoy siendo concreto, estoy llenando espacio. Y luego, ¿me estoy dando más importancia a mí? Aquí está apareciendo mi ego, mi posición, que de alguna manera me tengo que posicionar frente a la otra persona o frente al equipo. Pues bien, ten en cuenta el tema de las formas y cuando arranques con la primera conversación, que es contigo mismo, arráncala primero con una toma de conciencia. Es como una reflexión interna de cómo estás, sobre todo con preguntas del tipo, ¿qué está pasando? ¿Cómo me siento y por qué me siento de esta manera? ¿Cómo me está afectando? ¿Lo estoy notando físicamente? ¿Lo estoy notando anímicamente? ¿Quién tengo que ser? ¿Quién quiero ser en estos momentos? Y pasar luego a una toma de decisión. Por lo tanto, si me siento así y me noto así, ¿cómo voy a gestionar esto? ¿Cómo o qué quiero transmitir? ¿Tengo que actuar de una manera específica? Entonces, respóndete a estas preguntas y anota las respuestas. Intenta mantener quizás también una forma de diario para que tengas también una revisión de lo que te vas contestando a medida que vas haciendo este tipo de conversaciones contigo mismo. Bien, cuando tengas hecha esta primera o este primer nivel de conversación, que es contigo mismo, pasas a tener las conversaciones con cada una de las personas de tu organización. Y aquí tienes que hacer preguntas del tipo, ¿cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes de esta manera? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Hacia dónde crees que vas en estos momentos? ¿Y hacia dónde crees que va la organización? ¿Cómo crees que puedes ayudar o te podemos ayudar? Bien, es una conversación en la que tú como líder vas a tener el 20% del total del tiempo y la otra persona va a tener el 80%, incluso hasta el 90%. Lo que quiero es que sea una conversación en la que tú lanzas más preguntas, acompañas ciertas respuestas, pero dejas que la otra persona coja la mayor parte del tiempo de esta conversación y tenga realmente el espacio. Y tú realmente estas preguntas sean más preguntas sobre la marcha, que vas indagando, ¿eh? Eh, que no sea ahora un interrogatorio, pero que sea una conversación en la que sobre lo que la otra persona te va respondiendo, tú vas buscando, tú vas tratando de entender más. Y ahí van estas preguntas. Aquí tienes unas cuantas como ejemplos, pero crea tus propias preguntas simplemente con mantente abierto, expectante y pregúntate, ¿qué más necesito saber o quiero saber? Y a partir de aquí las preguntas tienen que fluir. Una vez que hayas tenido todas esas conversaciones con cada una de las personas de tu organización, pasas al tercer nivel, que es cuando ya tienes una conversación en una reunión de equipo o este trabajo de equipo, que es cuando respondéis todos a las mismas preguntas de qué emociones existen en el grupo, cómo las queremos trabajar, digerir, qué nos puede ayudar para trabajar todas estas emociones y al final hay que cambiar algo. Tenemos que montar un plan de acciones, de nuevos hábitos que nos ayuden realmente a trabajar estas emociones. Pues bien, cuando tengas las respuestas de este tercer nivel, pasas entonces otra vez a tu primer nivel, que es la conversación contigo mismo. Pues todas las respuestas te van a ir ayudando a que tu mente también empiece a tener más información, más respuestas y las preguntas puedan ir más profundas o incluso puedan avanzar a otro nivel. Bien,
Pasamos entonces ahora a la clave número 2, que es lo que hemos llamado como el realismo brutal y el antipositivismo. Bien, pues aquí hay una historia que creo que encaja muy bien para explicar este concepto, esta clave. Y era una situación en la que el admiral James Stockdale, que era piloto, fue capturado con toda su flota durante la guerra de Vietnam y estuvieron en cautiverio durante varios años. Entonces, fue una situación de extremo porque los soldados se preguntaban cada día si iban a sobrevivir hasta el final del día. Y entonces siempre se dirigían al admiral y le preguntaban, ¿vamos a llegar al final? ¿Vamos a sobrevivir? ¿Qué nos va a pasar? ¿Vamos a morir hoy? ¿Vamos a poder aguantar o nos van a rescatar a final de año o en los próximos meses? Y la forma en la que respondió este admiral a sus soldados y a sí mismo, en estos incluso 3 niveles de conversación, pues dieron lugar a unos conceptos de liderazgo para gestionar situaciones de límite, de crisis, no crisis normales, megacrisis de supervivencia. Y el principio que este admiral lanzó fue que necesitas tener una fe, y no me refiero a una fe religiosa, sino a una convicción que al final vas a prevalecer. Pase lo que pase, tú vas a llegar al final de la crisis, al final de la situación tan crítica que estás viviendo. Tienes que tener esta creencia que vas a llegar. No sabemos cómo vamos a llegar, pero sabemos que vamos a llegar. Y la vamos a acompañar, esta fe, esta convicción, con una disciplina de confrontar día a día, momento a momento, tal cual como es la realidad. Por eso la palabra brutal, la brutal realidad, porque es la que duele, la que no tiene ninguna floritura de nada, y es la que nos hace entender que es esto, es esto. Entonces, él decía que todos aquellos soldados u otros mandos que también estaban bueno, estaban en ese campamento como prisioneros, los que tenían optimismo o eran muy positivos, eran los que lo peor tenían, los que no llegaban, no sobrevivieron. Porque se creaban unas fantasías, se creaban unos horizontes que al final no se cumplían. Y vivían al margen de esta realidad que era la única que los podía mantener a una vida, en vida. Pues bien, ¿cómo lo traducimos estos principios? Bien, lo que te propongo es que, primero, cuando comuniques, lo hagas de la forma más honesta posible, tal cual como es la realidad, sin traducir palabras, sin utilizar palabras que no sean las adecuadas, simplemente con el objetivo de no crear falsas expectativas y fantasías motivadoras. Una vez dicho esto, es una comunicación, por lo tanto, radical, corta y directa. Por lo tanto, también una de las claves es cuanto menos pongamos en esa comunicación y sea mega objetiva, más corta es, más simple es, más directa. Hay que desarrollar en ese segundo paso un plan sobre esta realidad tan absoluta, tan radical. Porque se trata de crear algo que la organización asuma, crea, y sobre esto realmente puede desarrollar una esperanza. Es una esperanza real, porque el escenario es absolutamente real. A partir de aquí, el siguiente paso es centrarse en las acciones de este plan, no en el resultado del plan, en las acciones. Al final, lo que el admiral este también decía es que día a día se centraban en las acciones de supervivencia, conseguir agua, conseguir alimentos, conseguir no ser castigados por el enemigo. Eran como, céntrate en las acciones y no en el objetivo final, porque el objetivo final quedaba demasiado lejos y se volvía en algo irreal incluso, pero la acción no. A medida que iban consiguiendo las acciones, todo eso se traducía en algo real y en lo que podían creer. Por lo tanto, se creaba, ellos lo llaman así como un momentum, una dinámica que hacía que cada vez más cogiera más fuerza, más fuerza, más fuerza. Bien, como CEO, como empresario, ¿cómo lo puedes aplicar esto también? Primero, hace las siguientes reflexiones. ¿Cuál es tu brutal realidad y los hechos a los que te tienes que enfrentar? Los auténticos, reales, quitándole todo y poniéndolo crudo, tal cual. ¿Lo estoy realmente entendiendo de esta manera y lo estoy aceptando o lo estoy evitando? Luego, ¿qué estoy haciendo para confrontarlo? ¿Cuál es mi plan de
toma decisión. Luego, ¿tengo una convicción real de que voy a llegar o ni yo me lo estoy creyendo? De que, bueno, yo lucharé, pero seguramente ni llegaré. Es algo, no, tengo una convicción de que lucharé, porque esto no me lo puede quitar nadie. Quizás no venderé todo lo que quiero vender, perderé lo que tendré que perder, pero la empresa se mantendrá y llegará al final de la crisis y a partir de ahí continuaremos. Y luego, clave, ¿cómo voy a ayudar a mi equipo a que comparta esta visión que yo tengo sobre lo que es la realidad tal cual como mi plan y mi convicción que vamos a llegar? Bien, vamos a la tercera clave, la paranoia productiva. Y aquí la voy a introducir con otra historia. Esta es de Winston Churchill al principio de la Segunda Guerra Mundial, que era cuando los alemanes estaban invadiendo Francia y Francia pidió a Inglaterra apoyo. Y Inglaterra tenía una flota de aviones que podía mandar a Francia para apoyar y frenar la invasión de una parte estratégica de Francia. Y Churchill simplemente se fue a sus mandos y preguntó, bien, ¿cuántos aviones podemos enviar y si los podemos enviar? Entonces dijeron, bueno, tenemos una flota que es la que es y es la que podemos enviar. Ahora bien, si la enviamos, contamos con bajas. Estas bajas van a hacer que nuestra flota se reduzca a un tamaño que ya no nos va a permitir defender Inglaterra en caso que los alemanes sigan avanzando y nos ataquen. Entonces Churchill estaba en una situación de, bueno, toma de decisión crítica. Si ayudaba a los franceses, ponía en riesgo toda Inglaterra. Si no los ayudaba, la parte que iban a conquistar los alemanes, pues iba a ser de tal importancia estratégica que también hubiese podido ser vital para Inglaterra sobrevivir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final, la historia continúa, Churchill se decide enviar la flota de aviones, ayuda a los franceses y esto evita que los alemanes consigan conquistar una parte de Francia que era estratégica para que las tropas pudieran avanzar, o las tropas alemanas pudieran avanzar y conquistar Francia e Inglaterra de forma más rápida. Pues bien, ¿qué principios sacó Churchill de su liderazgo de esta situación de absoluta crisis? Lo primero, hay que obsesionarse con el peor de los escenarios, que es el ataque alemán. ¿eh? Va a pasar, va a ocurrir, pero el peor es que consiga conquistar Francia y desde allí atacarnos. Luego, definir un objetivo que va más allá de la propia supervivencia. La supervivencia para él era una parte del proceso, era una etapa del proceso de la lucha contra los alemanes. El objetivo final era la victoria, porque era la única manera de salir de esta guerra. Porque si iban a ser vencidos o iban a perder, o, no valía como objetivo. Ni siquiera hubiese sido un objetivo en el cual las tropas inglesas hubiesen querido luchar. Luego, determinar los recursos mínimos para poder sobrevivir una vez y luego también para llegar al final, a la victoria final. Luego, traducir las acciones, o sea, traducir todo esto en acciones específicas y básicas. Y es que se dio cuenta que la jerarquía militar permitía que cada nivel podía traducir o interpretar las estrategias y las acciones que se tomaron a los niveles más altos. Por lo tanto, dijo, esto hay que hacerlo de una manera que todo el mundo entienda lo mismo y que sea mega específico, no de campo para interpretaciones. Y luego, poner el máximo foco y el esfuerzo en mantener estos recursos y el cumplimiento de las acciones prácticas. Por lo tanto, cada mañana él hablaba con los ministros, con los mandos y lo que estaba encima de su agenda, el primer tema era justamente esto. Es, tenemos la flota, está a punto, tiene los recursos y luego estamos haciendo todo esto, lo que definimos según el plan que establecimos. Pues bien, si eres CEO, si eres empresario, has hecho este primer acercamiento de entender claramente lo que está pasando, esta brutal realidad y la estás aceptando, ahora vamos a pasar a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Cuál es el peor de los escenarios que te pueden pasar? ¿Cuál debe ser el principal objetivo? El principal objetivo dentro de este escenario, el peor que puede ocurrir. Sobre todo, ¿qué debe seguir funcionando dentro de este? ¿Cuál es lo básico, básico, básico para que esto se mantenga? Luego es, ¿qué se tiene que hacer para continuar, para mantenerse? Entonces,
Para mí es muy importante que cuando hagas esta reflexión, cuando has pasado de entender la situación, pases ahora ya a este plan de acción, pero que es un plan de acción primero de escenarios, de entender lo que podemos llamar como los límites, los márgenes, sobre los que tenemos que actuar. Y los márgenes son justamente el enfoca lo peor que te puede pasar. Y entiende bien que cuando esto, que es lo peor que te puede pasar, ¿qué es lo que tiene que estar 100% asegurado? Bien, pasamos a la cuarta clave, que es la disciplina fanática. Y aquí también lo voy a introducir con una historia, en este caso, la historia de Roald Amundsen, el explorador noruego, que fue la primera persona que llegó al Polo Sur. Y lo hizo dentro de una competencia con Scott, otro explorador, en este caso inglés. Eh, ambos salieron en el mismo momento, una carrera hacia el Polo Sur, solo que Amundsen llegó 30 días antes y consiguió volver con vida. Scott llegó 30 días más tarde y no sobrevivió el regreso, murió, pereció en el regreso. Entonces, en el liderazgo de Amundsen, que se enfrentaba en un entorno que primero era incontrolable, impredecible, tormentas, cambios de temperatura, muchos peligros constantes, en todo esto, también una situación de crisis y de máxima, digamos, presión y incertidumbre, pues sacó como unos principios que se reflejan mucho en esta clave número 4, que es la disciplina fanática. Bien, para la disciplina fanática cuenta que cuanta más incertidumbre, ambigüedad e inestabilidad, más disciplinado tienes que ser con lo que haces y cómo piensas. Luego, llegar a desarrollar una disciplina inquebrantable. Y es una disciplina sobre ti mismo, sobre el aguantar y el mantener este ritmo. En su caso, él decidió con su equipo fijar la distancia, repartirla en espacios, digamos, de avance mínimo por día y establecer esto como la disciplina. Ellos lo llamaban las 20 millas diarias que tenían que hacer. Entonces, su mensaje diario para el equipo era, no pase lo que pase, cueste lo que cueste, cada día avanzamos 20 millas, solo 20 millas, nada más. En un día normal podemos hacer hasta 60 millas o 40 millas. Eso no es importante. Lo importante es que siempre mantengamos el ritmo, esa disciplina inquebrantable, que pase lo que pase, el mínimo son 20 días. ¿Por qué? Porque esto primero nos da el cálculo que haciendo 20 millas diariamente llegaremos en X tiempo al Polo Sur. Y consiguiendo estos pasos mínimos, da una credibilidad tanto al líder como al propio equipo sobre sus acciones y sus decisiones. Por lo tanto, inquebrantable. Y luego, definir, como hemos dicho, es un objetivo final, objetivos mínimos, en este caso las 20 millas diarias. Ante la mayor adversidad, siempre centrarse en conseguir objetivos mínimos. Por lo tanto, es coger un gran reto, una gran crisis que tenemos y romperla en pequeñas situaciones de crisis y ordenarlas y situar nuestro enfoque en cómo conseguir romper esas pequeñas situaciones de crisis para poder avanzar y saber que no hemos resuelto todo, pero estamos resolviendo, estamos en el proceso. Y mientras estemos resolviendo, estamos avanzando. Pero se tiene que volver esto en una obsesión, porque el momento que nos desvirtuemos, que nos soltemos, nuestro liderazgo pasa a ser ya un liderazgo de pura motivación. Y esto crea fantasías, crea realidades que no son las que son. Pues bien, vamos a una supervivencia paso a paso, pero con un objetivo. Entonces, si hemos aceptado la realidad brutal, la clave número 2, si hemos entendido cuáles son los aspectos críticos dentro de un escenario de límite de lo peor que nos puede pasar, pasamos a preguntas de reflexión del tipo, ¿cuáles son los objetivos mínimos que hay que lograr diariamente? ¿Cómo se traduce esto en objetivos? Esos objetivos en acciones, en directrices concretas. ¿Y cómo puedo mantener a la organización en calma y que vaya cumpliendo con estos objetivos mínimos, con esas acciones definidas? Estas serían las pautas para empezar a mover a la organización en esa dirección. Bueno, ¿ahora qué hago yo con todo esto? Te hemos pasado 4 claves, principios, ideas, preguntas de reflexión que hacen que te lo puedas trabajar a un nivel mucho más
del día a día. ¿Pero qué tienes que hacer? Bueno, lo primero, digiérelo. Esta presentación la puedes tener en el link el que has clicado para ver el webinar. También puedes bajarte la presentación, por lo tanto tienes todo este material otra vez. Luego, date un tiempo, no te compliques la vida, empieza con una de las claves, un principio, incluso una de las preguntas para reflexionar y trabajarlas con tu equipo. Y simplemente es darle una oportunidad a que esto dé algún resultado. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que te convenzas que todo lo que te hemos pasado funciona y están siendo utilizado por otros directivos, por otros líderes. Luego, no te exijas demasiado al principio. Incluso cuando ves resultados, no presiones hacia más velocidad o más intensidad. Muchos de estos cambios, estos primeros resultados, cuando veas que la organización te responde, incluso resuelva ciertos temas, eh, trata que también estas se queden ancladas en la empresa. Que haya como en el primer punto, un momento de digerirlo. Pasan tantas cosas y las dejamos pasar por alto como si fuese algo más, que perdemos todo el efecto. Por lo tanto, vas a avanzar porque vas a ver resultados muy rápidos, lo vas a ver. Digiérelos, no te presiones y deja que la propia organización pida, tú mismo pidas más. Es como crear un hambre de vamos a por más estrategias, más herramientas. Y si quieres saber más, si quieres conocer más casos o incluso quieres conocer de algunos miembros de Vistage, cómo lo han aplicado y qué situaciones se han visto envueltos para resolverlos, pues contáctanos. Lo puedes hacer directamente a través de la página web de vistage.es o me puedes contactar a mi correo electrónico directamente. Bueno, pues estos han sido las ideas, las estrategias que puedes poner en práctica. Si quieres saber más, por favor, contáctanos bajo vistage.es o directamente mándame un correo electrónico. Estaré encantado.